Bueno, en relación a lo que es patología, ¿por qué la vamos a ver? Porque van a ver que hay una incidencia. Que todavía es una similar en los países en desarrollo, en los países que son justamente el desarrollo del mundo. 24 de marzo, Día Mundial de la Tuberculosis, que es la tuberculosis, una enfermedad contagiosa producida por el Helicobacterium tuberculosis o bacilo. También es importante recordar que tiene unas características sociales, unas características biológicas, porque sociales generalmente puede afectar a aquellas personas que tienen, en teoría, menos recursos económicos, de condiciones probablemente de hacinamiento. También puede ser que estos pacientes tengan algunas patologías de inmunosupresión, diabetes, VIH y demás, ¿no? Entonces, se dice que es la tercera parte, más o menos entre lo que es la tercera parte o la cuarta parte, más o menos de la humanidad. De la OMS dice que la tercera parte de la humanidad está infectada de tuberculosis. Vale decir que si nosotros tomamos en cuenta eso, estas dos filas estarían infectadas con tuberculosis, estas otras por allá 4 o 5 no. De acuerdo a esto, la tercera parte de la humanidad está infectada de tuberculosis. 300 millones de personas mueren de enfermedad tuberculosa cada año. O sea, estas dos filas estarían. ¿Qué opinan? ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Está equivocado el concepto? ¿Qué opinan? Sí, debe ser porque varios podemos ser portadores de la enfermedad. O sea, que usted está de acuerdo que estas dos filas están con tuberculosis. ¿Sí? Sí, puede ser. ¿Algo más? ¿Usted? Yo creo que sí, doctor, porque en la fase de latencia, cuando no se presenta la enfermedad, pero ya tiene la infección, entonces puede que tengamos la bacteria nosotros dentro de nuestro organismo, pero no tenemos la enfermedad. A ver, ¿alguien más quiere comentar algo? ¿Por atrás? A ver, usted. Sí, probablemente que estemos infectados con tuberculosis, pero no es que se forma como un granuloma y todavía no se ha roto y por eso que no hay manifestación de síntomas. Doctor, Entonces estas dos filas sí están infectadas, así de claro. Sí. Bueno, ¿usted qué dice? La tuberculosis la tenemos, pero se manifiesta, depende de la inmunidad de la persona. Poner lo que dice la bibliografía. Ya. Es infectado la gran A ver, levante la mano, para que no todo, si no, no se entiende. Levanta, ¿quién quiere hablar? ¿Alguien más? A ver, usted. Bueno, depende del estilo de vida, yo creo, ¿no? De la persona, cómo se alimenta, cómo se viste, dónde va, si se cuida o no, también, sus hábitos. También un poco. Bueno, a ver, usted. Yo creo que en parte sí sería cierto porque lamentablemente hay muchos países en los que todavía están en vías de desarrollo, por no decir en la pobreza que he mencionado, por ejemplo, localizaciones como digamos Bolivia. Hay muchos factores que predisponen a la enfermedad y lamentablemente hay muchas personas que viven dentro de esos factores. Por ello es que sí podría ser, es cierto, digamos, lo dice la bibliografía mismo, de que es una enfermedad que lamentablemente se disemina muy rápido y que aún está en el tiempo. Bueno, evidentemente sí. Tenemos que tomar en cuenta que no es lo mismo infección que enfermedad. Puede ser que estén infectados, sí. Probablemente tengamos acá una tercera parte de infectados con TB, pero más no están enfermos. Yo no los veo toser, no los veo que están con fiebre, adelgazando, no los veo que están con síntomas. Pero entonces vamos a ir viendo qué es lo que pasa. Ya dijimos que es una enfermedad infectocontagiosa crónica adquirida mediante inhalación de los bacilos por vía inhalatoria, o sea, ingresa por la vía aérea generalmente, y esto hace que llegue hacia el pulmón y de acuerdo a eso se puede quedar ahí, o sea, el paciente está infectado y se queda ahí. En forma latente probablemente se puede hacer, si la enfermedad no avanza, se queda como una calcificación y paso. Es tan antigua esta como la humanidad. Se puede encontrar en momias egipcias, en momias peruanas también, pero miren, ¿hace cuánto tiempo que se fue? Hace más de 5.000 años antes de Cristo. Perdón, en la antigüedad también era parte de todo.
más hemos descubierto acá para ver ya a saber seguramente, ¿no? Pero lo que sí la historia habla de que sí, los egipcios, por ejemplo, se decía que también se podía llegar a la cura, vamos a ver enseguida, en los años, más o menos en los años, décadas de los 50, en donde se hace el descubrimiento de, se lanza lo que es la estreptomicina, un antibiótico que iba a acabar con la tuberculosis. A ver, pero un poquito más de historia. Se decía que es contagioso recién en el siglo XVIII, identificó en 1882 en Brasil. Además de eso, como decían acá, se podía pensar que esta enfermedad se podía eliminar dependiendo del siglo XXI. Ahorita vamos a ver por qué. Ahí están las momias peruanas, 700 años después de Cristo. TB, en la columna vertebral, se llama mal de corte, la columna vertebral, la tuberculosis ósea de la columna vertebral. Entonces, se decía, como les decía, se descubrió lo que es el antibiótico, la estreptomicina, y se decía que se podía erradicar con la enfermedad. Miren, ¿qué pasó con el tratamiento de los 50 para adelante? Como se empezó a usar medicamentos, entonces se iba a tener una disminución de lo que son los casos, y más o menos, es decir, bien acá, había alta incidencia antes del tratamiento, 1900 a lo que era 1950, 10%, 250 por 100.000 habitantes de casos. Luego desaparece, va decreciendo en este caso, a 5 por 100.000. Vale decir que el tratamiento estaba sin defecto, mejoraba en la alimentación y todo eso. Entonces, los casos empezaron a bajar, cada año menos. Y la proyección era más o menos que para el año 2020, o sea, en esta década, iba a desaparecer la tuberculosis, porque miren, las cosas, la tendencia era bajar, iba a desaparecer la tuberculosis. Pero pasó algo interesante en el año 1985. ¿Qué pasó en el 85? Llegó el VIH. La llegada del VIH hizo de que cambió dramáticamente lo que es esta enfermedad. ¿Por qué? Porque a partir de eso nuevamente los casos empezaron a incrementar. Países del primer mundo como Estados Unidos, Europa, ya no investigaban prácticamente de tuberculosis, decían esto es para Latinoamérica y demás, África, pero con la llegada de esto ya se empezaron nuevamente a buscar nuevas drogas, nuevos medicamentos. ¿Por qué? Porque afectaba ya a todos, no solamente a países latinoamericanos, África y demás. Entonces tiene mucho que ver eso. También aumentó lo que es la incidencia en un 18% de los casos de tuberculosis por la llegada del VIH. Relación TB-VIH, aumento de reportes en jóvenes, aumento de infección, resistencia, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa en el paciente con VIH? El paciente con VIH se inmunodeprime y ahí ingresa la tuberculosis. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Pobreza, hacinamiento y además patologías que van a inmunodeprimir. En el hacinamiento tiene mucho que ver los albergues y también las prisiones. Palmazón, imagínense, se dice que en un pequeño cuarto ahí de 3x3 viven como 20 personas. O sea, súper hacinados. Entonces, tiene mucho que ver también con el hacinamiento. Patologías como VIH-Sida, diabetes, ojo, pacientes diabéticos pueden hacer TB, linfoma, silicosis, pacientes que trabajan en las minas, insuficiencia renal, alcoholismo y demás. ¿Dónde se encuentran los casos más altos de incidencia de TB? Podemos ver esto, no está muy lejos de la realidad. Mire, África, más de 500 casos por 100.000 habitantes. O sea, en África es donde hay muchos más casos. Latinoamérica, en Bolivia, estamos entre 50 y 124 casos por 100.000 habitantes. O sea, la tasa es alta. Otros países, por ejemplo, nuestros vecinos, están con menos tasa. En el norte, de 0 a 9 casos, ¿no? En el norte. O sea, hay una diferencia abismal en todo eso. Y en Bolivia, ¿dónde creen que están los casos de tuberculosis más? En Cochabamba. En Cochabamba, ¿ya? ¿Alguien más?
Vamos a ver, ¿algo más? ¿Dónde están los casos de tuberculosis? En Bolivia, ya hemos visto a nivel mundial, donde hay en África y también en la parte de Sudamérica, entre Bolivia y Perú, ¿no? Y Ecuador, más o menos. A ver usted, La Paz. ¿dónde? Oruro. ¿Dónde dijo? Yo pensado en Santa Cruz, porque tiene la mayor parte de la población y la mayor parte de los casos de VIH. ¿Alguien otro? Cochabamba, La Paz. Cochabamba dijo. La Paz. La Paz. ¿Alguien más? Potosí, Cochabamba, Oruro. Oruro. Bueno, a ver, ¿quién da más? Claro. Bueno, entonces tiene mucho que ver, si se dan cuenta ustedes, tiene mucho que ver con con el hacinamiento, con lo que es la migración, tiene mucho que ver también con la población. Bueno, ¿dónde ahorita hay más población en todo Bolivia? Santa Cruz. En Santa Cruz hay mucho más población que en todo Bolivia, al momento, aunque oficialmente falta un censo, bueno, de realizar. Pero, en relación a todos los casos de tuberculosis, la gran mayoría se encuentra en el eje. La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Son los 3 departamentos. Del 100% de todos los casos a nivel de Bolivia, del 100% de pacientes con TBBK positivo, en todas sus formas, entre el 40 y el 50% está en Santa Cruz. O sea, quiere decir que aquí hay bastante tuberculosis. ¿Y eso quién lo dice? Pues lo dicen las estadísticas. Cada año se hace el reglamento de pacientes para ver dónde hay más, y es en Santa Cruz. ¿Y en Santa Cruz dónde? En las provincias. ¿Dónde hay más VIH, por ejemplo? En la ciudad de Santa Cruz. Lo que pasa tiene mucho que ver también en el norte integrado, por el lado del norte, vaya a ser, qué sé yo, Montero, Yapacaní, bueno, toda esa parte del norte, Santa Cruz tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver con lo que es el VIH. En cualquier región hay focos, por ejemplo, por ese lado, por el norte, hay focos de infección. Y en Santa Cruz, prácticamente por la alta migración y todo eso, han incrementado los casos. Por eso digo que entre el 40 y el 50% está en Santa Cruz los casos de tuberculosis, la mitad. Y apenas, ni siquiera tenemos un hospital del pulmón, un hospital del tórax, como lo tienen, por ejemplo, en La Paz. Aquí no tenemos un hospital del tórax, un hospital del pulmón. ¿Qué tendría que ver? Sí. Pero las políticas, no sé, pues no dan prioridad a la salud. Pero para que se den cuenta dónde están ahorita actualmente, cómo ha cambiado todo eso. Probablemente hace varios años no era así. Probablemente era más en los centros mineros, donde había silicosis, TB, pero actualmente todo esto ha ido cambiando. ¿Entendido? Entonces ya saben más o menos a quién nos estamos enfrentando. Características del Mycobacterium tuberculosis: bacilo de Koch, ácido alcohol resistente, aerobio, necesita de oxígeno, intracelular, mide de 0,5 a 0,3 micras, oxígeno y pH ácido dijimos, es sensible al calor, luz solar, lo que son los rayos ultravioleta, es muy sensible, se multiplica entre 16 a 24 horas, vale decir, cada día un bacilo se multiplica, cada día un bacilo. Un bacilo cada día se multiplica. Es crónico, es lenta esta enfermedad, no es aguda. Entonces existe la correlación de lo que es el alcohol y el ácido. Tinción de ciencias, la baciloscopía es la técnica. Del complejo, hay varias de lo que son Mycobacterium, pero hay un complejo llamado complejo Mycobacterium, que está formado por el Mycobacterium tuberculosis, bovis, africano, y además está el microchi y el canete. O sea, este es el complejo Mycobacterium que enferma al hombre.
Hay otras micobacterias atípicas, un sinfín. Estas son atípicas. Pero estas otras del complejo Mycobacterium son las que van a enfermar al hombre. De este complejo Mycobacterium tuberculosis, dijimos que son Bovis, africano, Microtica neti, y el Mycobacterium tuberculosis, 98% es Mycobacterium tuberculosis. Entonces vamos a ir dirigiendo todos nuestros esfuerzos a erradicar a este Mycobacterium tuberculosis. ¿Cómo se contagia? ¿Dónde cree usted que lo puede adquirir? ¿Usted dónde adquiere la tuberculosis? ¿Usted? ¿Usted? En la cárcel, por ejemplo. ¿Usted? Hacinamiento. ¿Usted? ¿Usted que está con gorritos al rosado? No los veo bien. En los balnearios. ¿Usted? En los lugares aglomerados. ¿Dónde? Lugares aglomerados. Bueno, en realidad, miren, necesitamos que haya un paciente que tenga tuberculosis beca positiva y por vía inhalatoria puede, a cualquier paciente o a cualquier persona puede transmitir la enfermedad. Miren. Entonces, ¿qué se necesita? Simplemente que haya un paciente beca positivo. Así que ahorita hay un BK positivo y empieza a toser y toser y toser. Todos vamos a inhalar las partículas. ¿O no? Es un karaoke, en el micro, donde ustedes quieran puede adquirir. Lo que requerimos es que haya un paciente con TB, BK positivo, que sea bacilífero y que pueda ir a contagiar. Entonces, en cualquier lugar. En el hospital por lo menos usamos barbijo. Bueno, nadie entra sin barbijo al hospital y con barbijo N95 o KN95 por lo menos, mínimamente, ¿no? Entonces, por lo menos ahí nos resguardamos. Pero acá, en la comunidad, en un karaoke, difícil, ¿no? Por eso es que tanto tenemos que nosotros tener todos nuestros esfuerzos para detectar estos pacientes BK positivos e inmediatamente hacer un tratamiento. Conclusión, lo que tenemos que hacer nosotros es buscar a estos pacientes BK positivos. ¿Qué hacemos? Baciloscopía positiva. ¿Quiénes son? Aquellos que tienen tos con expectoración y que van a dar positivo en la tinción de Ziel-Nielsen. Entonces vamos a buscar a estos casos, porque son los que van a contagiar. Los que son BK negativo, en teoría, no contagian, o las formas extrapulmonares. Que son BK negativos, en teoría, no contagian. A ver, veamos qué hay acá. No sé si hay algo. No hay nada, me parece que no hay nada. Va. Ya dijimos que contagian, dónde se contagian, mayor. Claro, como el paciente ya tiene, digamos, probablemente el Mycobacterium tuberculosis, además puede ir asociado a problemas de inmunosupresión, diabetes, CA, alcoholismo y demás, que va a agravar el cuadro. Normalmente, cuando uno adquiere lo que es el Mycobacterium, entre las 2 y 4 semanas post-infección puede desarrollar la enfermedad. Hay una respuesta inmunecelular retardada, tiene mucho que ver los CD8, CD4. Antes, por ejemplo, cuando no había tratamiento para tuberculosis, se decía que el paciente con TB podía vivir 2 años más o menos, 2, un poco más, digamos. Entonces, imagínense largo, ¿no? 2 años. Y resulta que durante cada año que vivía, podía contagiar al 10%, o sea, de 100 a 10, digamos, 10%, por cada año que vivía. De ese 10% que estaba contagiado, solamente 2 se enfermaban, o sea, el 2%. Los demás quedaban en forma latente y que podían haber desarrollado la enfermedad en los siguientes años, dependiendo a su inmunidad. Entonces, eso es lo que pasaba antes cuando no había antibióticos, nada. Historia natural de la enfermedad. ¿Entendido? Pero el tratamiento para tuberculosis, pues eso ha ido disminuyendo drásticamente. Infección latente, ausencia de síntomas, PPD positivo, sí va a salir positivo, radiografía de tórax normal, la vean saludable, sí, puede tener la infección, mas no tiene la
enfermedad. Pero ¿cómo yo sé que tiene la infección? Mediante el derivado proteico purificado, prueba de Mantoux. Con esta prueba lo puedo saber. Pero esto no me dice que está enfermo, solo me dice que está infectado, pero no me dice que está enfermo. ¿Le haré tratamiento? ¿Qué opina? Sí, para que no contagie. ¿Qué opina? A ver, ya sabemos que este paciente está con infección latente, está sin ningún síntoma, no tiene nada de síntoma, radiografía normal, todo normal. Se va a caer, para que se caiga. Pero hombre, párense un ratito todos, descansen. Párense. Prendan la luz. Yo creo que Mientras anótense. Habíamos comentado de que 1/3 de la población está infectada, más no está enferma. Va a variar mucho de cada país, seguramente, dependiendo a la casuística, el estilo de vida, seguramente. Por ahí es poco más, poco menos, dependiendo, pero en general nosotros tenemos que tomar en cuenta que no es lo mismo infección que enfermedad. Puede ser que esta persona esté infectada, yo la veo saludable, pero puede ser que esté infectada. ¿Cómo me doy cuenta que esté infectada? O en esta fila que dijimos, toda esta fila está por infección. ¿Cómo yo puedo saber que están infectados? Porque yo los veo sanos, no tienen síntomas, radiografías normales. Yo podría hacer una PPD, un derivado proteico purificado, para ver si tiene o no tiene la enfermedad. De todas maneras, no me va a decir que está enferma la persona, solo que está infectada. El diagnóstico para tuberculosis no sirve. En Bolivia, al menos, no usamos para diagnóstico de pacientes con TB. No lo usamos, ¿por qué? Porque, repito, puede salir en toda esta fila positivo, pero no están enfermos. Ustedes leen un libro americano, qué sé yo, si sale PPD positivo, tratamiento inmediatamente. Pero recordar también que en países de Latinoamérica nos vacunan. ¿Qué vacuna nos dan? ¿En el brazo derecho? La BCG. En Europa, Estados Unidos, pues, no se vacuna. No les vacunan para la BCG. ¿Alguien viajó a Estados Unidos? ¿Quién viajó? ¿Usted? ¿Quién viajó? No viajaron a Terro, hombre. Entonces, resulta que, bueno, en el comité de Greyland decían, por ejemplo, que esta es la marca del tercer mundo, decían, porque solamente vacunan, claro, África, Latinoamérica, en Estados Unidos, no los vacunan. Entonces tiene mucho que ver también eso. Entonces, claro, la PPD va a ser positivo dependiendo a la cantidad, digamos, se hace un círculo y se ve cuántos milímetros tiene una induración, una pápula se hace, ¿no? Pero ya, eso es otro tema. Pero para la PPD, si es positiva, repito, no me dice enfermedad, solo me dice que está infectada. Actualmente no hay PPD en Bolivia, bueno, no en Bolivia, en Santa Cruz no se hace, antes se hacía en el hospital de pediatría, en el Nicolás Ortiz, no, ya no hace. En forma particular después se puede hacer. Prácticamente, repito, ya no la usamos para el diagnóstico, tal vez para ver si está infectado o no. Pero si van ustedes a Estados Unidos y le hacen esta prueba, sale positiva, les van a dar tratamiento, lo más seguro. Entonces, en Bolivia no, porque hay mucha casuística de TB. Pero también se puede hacer otro laboratorio que es el cuantiferón. El cuantiferón que también me puede ayudar en sangre, ¿sí? Me puede ayudar a ver lo mismo, parecido. El cuantiferón es lo bueno que no cruza con la vacuna de BCG. Este sí puede cruzar con la vacuna de BCG. Entonces tiene mucho que ver eso. Esta paciente tiene radiografía completamente normal, no hay ninguna cavitación, nada. Entonces no tiene tuberculosis, pero puede estar infectada. Prima infección, sin control autoinmune, reactivación, reinfección.
acá el paciente puede tener síntomas. La localización puede ser pulmonar, que es la que contagia, hasta pleural, meningia, linfática, ganglionar, genitourinaria y todas las localizaciones posibles. La tuberculosis es la gran simuladora, simula todas las enfermedades. Lo que nos interesa en la parte de semiología, el diagnóstico es clínico, laboratorial, imaginológico y además epidemiológico. ¿Qué es COMBE? ¿Alguien sabe qué es COMBE? ¿Quién sabe qué es COMBE? ¿Qué es COMBE? El nexo epidemiológico que tiene una persona. Por ejemplo, yo estoy con síntomas de tos, flema, voy al hospital, me interné o voy a consulta y me preguntan, ¿usted tiene algún familiar con tuberculosis? Sí, mi hermana tuvo tuberculosis. Entonces, yo soy contacto de foco conocido. Soy un contacto yo de un paciente con tuberculosis. A eso se llama COMBE positivo. Si algún familiar tiene tuberculosis o tuvo tuberculosis, se convierte en un COMBE positivo. Si no, COMBE negativo. Ya sabes, si alguien tuvo un familiar con TB y el paciente viene con síntomas, le decimos que sí, es un COMBE positivo, contacto de foco. La luna está no tengo cambio de acá. Contacto de foco. COMBE, ahí está. Gracias. Los que son asintomáticos son voluntarios. Lo que tenemos que entender es que uno es, puede ser que esté infectado y no tiene síntomas. Puede estar infectado. Puede estar infectado. ¿Va a contagiar? No tiene síntomas. Como la enfermedad no dejamos ver. La enfermedad puede estar en forma latente. Lo que va a pasar es que el bacilo de Koch va a esperar a que esa persona inmunodeprima, no sé, de VIH, de diabetes, no sé, algo pasó, hace dieta, que se comió verduras y agua, Aumenta su estrés. y ahí entra el micobacterio, de arriba para abajo. Pero el paciente que esté infectado más de enfermo no va a contagiar. ¿Por qué? Porque no tiene síntomas. A ver, avance. ¿Qué es sintomático respiratorio? A ver, ¿usted? ¿Qué habló? Tos y expectoración mayor a 15 días. ¿Qué se denomina? Paciente Sintomático. Sintomático respiratorio. Muy bien. Paciente que tiene tos y expectoración por más de 15 días se considera sintomático respiratorio. Entonces, ¿qué laboratorio solicitamos si tiene esto? Baciloscopía seriada. Si me sale positiva la baciloscopía seriada, inmediatamente realizo GeneXpert. Se escribe GeneXpert para ver si hay resistencia a rifampicina o no. ¿Entendido? Ya saben lo que es un sintomático respiratorio. Claro, además va a tener probablemente pérdida de peso, febrícula, hemóftisis, sudoración nocturna y demás. Pero sintomático es clave para buscar. O sea, cuando ustedes trabajen o estén haciendo años de provincia, les van a vaya a buscar sintomáticos, les van a decir. Y tienen que buscar pacientes que están tosiendo por más de 15 días para hacerles baciloscopía seriada. Tos también puede ser extrapulmonar. Miren, la tuberculosis ganglionar. Cuando se fistuliza la tuberculosis ganglionar se llama escrófula. Sintomático respiratorio, tos con expectoración por más de 15 días. Baciloscopía seriada. Si me sale positiva esta baciloscopía, solicito GeneXpert para ver si hay resistencia a la rifampicina. Y además, confirmar si es micobacteria tuberculosis. Ahí está la baciloscopía, un estudio muy barato, sencillo, fácil de hacer en cualquier región, lugar, se puede hacer. Pero puede darnos falsos positivos porque puede ser que se tiñan otro tipo de bacterias, otro tipo de microorganismos y demás, como las nocardias,
El cultivo de Lowenstein, Jessen, Ogawa o Stony Brook, el cultivo nos tarda, ¿cuánto creen que tarda el cultivo en darnos resultados? 2 semanas. 2 semanas allá, 2 semanas de acá. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 4 a 6 semanas. 4 a 6 semanas. ¿Quién da más? 20 días. 20 días. ¿Para atrás? A ver. Para Mycobacterium tuberculosis, cultivo nos reportan el definitivo a los 2 meses, se va a decir a 8 semanas. Te dan reportes a los 20, 40 días, pero lo ideal, esperamos los 2 meses, 60 días, para que nos dé el reporte definitivo. O sea, ¿qué tiempo tarda? 2 meses. ¿Vamos a esperar 2 meses? No. La baciloscopía, por eso es rápida, barata, económica y se puede hacer. Pero muchas veces necesitamos en pacientes BK negativos, por ejemplo, o en otros líquidos, biológicos, por ejemplo, derrame pleural, meningia, qué sé yo. Se puede, tiene que hacerse. ¿Entendido? La baciloscopía se puede hacer en cuestión de horas. En 2, 3 horas ya está el resultado. Porque es una tinción. ¿Entendido? ¿Sí? Bien. Entonces ya sabemos, baciloscopía, actualmente se pide 2 muestras. Antes era 3 muestras, ahora 2 muestras. Recordar también que la sensibilidad no es buena de la baciloscopía, 65%. ¿Pero por qué? Para que salga positiva la baciloscopía, necesitamos de 5.000 a 10.000 bacilos por ml. Pero doctor, salió 4.900, baja y negativa. Pero eso no quiere decir que no tiene, lo tiene. O sea, necesitamos gran cantidad de bacilos, ¿para qué? Por ml, para que la baciloscopía pueda detectar por este método a los bacilos. Entonces, por eso es que es 65%. El cultivo es mucho más. Pero hay otros métodos actuales que detectan menos cantidad de bacilos. ¿Se entendió? 5.000 a 10.000 bacilos por ml necesitas para que salga positiva la baciloscopia. Ahí está, 53 al 60%. Pero cuando sale positiva, tiene alta rentabilidad de especificidad, ¿no? ¿Cómo se interpreta una cruz? 2, 3 cruces. En epidemiología, mientras más cruces tenga, el diagnóstico es tardío. Hemos tardado harto en hacer el diagnóstico porque ya hay gran cantidad de bacilos. Esto es lo que nos reporta en el estudio baciloscopía. Ahí está, positivo 3 cruces. Altamente contagioso y un diagnóstico tardío. El GeneSPER es una prueba molecular. Ve el ADN del Mycobacterium tuberculosis. O sea, si es. Esta no la pela, por decirlo así. Porque va a buscar su ADN. ¿Qué tiempo tarda en hacerse? 2 horas igual. Es una PCR en tiempo real. Busca lo que es la resistencia, además a la rifampicina, y confirma si es Mycobacterium tuberculosis. O sea, una maravilla. El problema es el costo, por lo menos en una particular cuesta como 1.000 bolivianos cada prueba. Pero esto lo cubre el programa de tuberculosis y es gratuito actualmente en todo Bolivia. ¿Entendido? Ya sabemos cuando les pregunten para qué el GeneSPER, ya saben qué responder. Esta es la prueba, esta es la solicitud que se hace. Se tiene que mirar que el GeneSPER, ¿en qué caso se hace directamente sin baciloscopía previa? Ya dijimos primeramente, baciloscopía positiva, inmediatamente GeneSPER. Pero se puede exceptuar esto directamente GeneSPER. ¿En qué caso se hace? Personal de salud, pacientes que tienen VIH, pacientes que están recluidos en centros penitenciarios como Palma Sola, niños menores de 5 años, tuberculosis meningia de líquido cefalorraquídeo, personal de salud, se puede hacer directamente GeneSPER. Y claro que sí,
recaídas, sospecha de resistencia y demás. Este es el resultado que nos da. Es gratuito en Bolivia. Mycobacterium tuberculosis detectado, resistencia a rifampicina no detectada. Este es el resultado. Hay otros métodos que nos ayudan. Este tenemos en Bolivia. Miren, los cultivos como coliflor se pueden ver. ¿Qué tiempo tardan los cultivos sólidos? 2 meses. El Bactec, este es un cultivo líquido, en Bolivia no lo tenemos, mucha contaminación. Es más rápido, sí, los cultivos líquidos, pero 2 semanas tardan los líquidos. En cambio, los sólidos que tenemos acá, Lobestein Jensen, 4 a 8 semanas. En anatomía patológica, ¿cómo hago el diagnóstico? Tomo una muestra de biopsia de ganglio, o de pleura, o de intestino, para que me diga que es tuberculosis. Tengo que ubicar en la anatomía patológica células gigantes multinucleadas de Langhans con contenido caseoso. Si me sale el reporte, eso seguro que es tuberculosis. Prueba de Mantoux, llamada también PPD. Esta es la que se hace. Cuando se hace una pápula, pensamos que está el paciente infectado. Repito, no me dice que está enfermo. Ahí está. No vamos a leerlo. Bueno, ahí se puede ver algunas lesiones. Pueden ser inespecíficas, una condensación como en esta parte. Una neumonía, una condensación. Adelante. Otra neumonía, una condensación. Mira, aquí hay un nivel hidroaéreo, un absceso con un nivel hidroaéreo. ¿Quién quiere hablar? Adelante. ¿Esa es la prueba de la tuberculina, doctor? Esa es PPD. ¿PPD? Prueba de Mantoux. Un patrón intersticial micronodular bilateral difuso compatible con tuberculosis miliar. Lesiones micronodulares, formas graves. ¿Quién sabe la BCG que protege, cubre? ¿Para qué nos vacunan BCG? Levante la mano, levante la mano. Para proteger de las formas más graves de la tuberculosis, como la tuberculosis miliar y la... A ver, ¿alguien más? A ver. Para tuberculosis miliar y meningia, la forma más grave de tuberculosis. Muy bien. La BCG prácticamente no protege de todas las tuberculosis, solamente la forma más grave, como la tuberculosis miliar, que está diseminada, o la meningia. Acá se puede derivar varias lesiones. Ahí se puede ver lesiones cavitarias y demás. Lesiones fibrocicatriciales ya. Una fibroatelectasia, miren cómo la tráquea está desviada para el lado derecho, ¿no? Una fibroatelectasia. No solamente pulmonar, puede ser en cualquier órgano extrapulmonar. Tuberculosis ganglionar, cuando se fistuliza, se llama escrófula. O también puede ser un derrame pleural. Borramiento del seno costofrénico, curva parabólica, y si es masivo, desvía el mediastino al lado contrario. Tratamiento, bueno, ya, para que un poco sepan, pero esta es la primera fase. 2 meses con isoniazida, rifampicina, terbutolpiracinamida, y 4 meses con isorifampicina. Total, 6 meses. Bueno, eso es para que tomen en cuenta. De todas maneras, asociado, siempre combinado, prolongado. Hay medicación de segunda línea, así, cuando hace resistencia o RAFA, que es MDR. ¿A qué fármacos? Multidrogoresistentes, cuando es resistente in vitro, en cultivo, demostrado en un antibiograma, a isoniazida y rifampicina. Ese es un MDR. ¿Y qué es un XDR? Extensamente resistente, cuando es resistente a un inyectable de segunda línea, llámese aminoglucósido, o a otra droga de segunda línea, llámese quinolona. Ese es un XDR. Bueno, pero hombre, qué bueno. Bueno, preguntas, dudas que